Económicos y políticas públicas. Le cedemos el micrófono. Buenas tardes con todos, con todas. Un saludo muy cordial a la mesa directiva y un agradecimiento en especial a Vladimir por la invitación a participar en este importante seminario internacional sobre gobierno y políticas públicas. Yo voy a hacer una presentación sobre un tema que estoy trabajando sobre todo en los últimos años y que tiene que ver con la relación entre modelos económicos y política pública. Parece que estás en torno del micrófono, Mario. No sé si se me escucha bien, creo que hay retorno. Es un micrófono. Ahí me avisa. Ok, ahí me escuchan muy bien. Continuidad, por favor, doctor. Bueno, voy a compartir mi presentación. Voy a compartir la pantalla y espero que no haya problemas de audio ni de ningún otro tipo. Em, Bueno, lo que yo voy a presentar, como les decía, es esta relación entre modelos económicos y políticas públicas. Para ello voy a empezar con una pequeña definición de lo que se entiende por modelos económicos. Como ustedes saben, los modelos lo que buscan es simplificar la realidad para tratar de ver cómo funciona la economía o la sociedad y en especial tratar de ver causalidad. Entonces, normalmente lo que hacen los modelos es simplificar la realidad para tratar de ver eh, qué aspectos causan otros aspectos. En realidad, obviamente, se excluye un montón de elementos, por eso se dice que los modelos simplifican la realidad. Entonces, eso es lo que tratan de hacer los modelos económicos. El tema es que hay una diversidad de modelos económicos, lo cual está en gran medida asociado a la diversidad de la realidad social o de la realidad económica. Aquí hay una diferencia fundamental con otras ciencias como la física, la biología, en donde se puede encontrar modelos universales o leyes universales. Acá, por otro lado, en economía, como en toda disciplina social, no hay leyes universales, no hay modelos universales. Y aquí es más bien cuando los economistas se meten en problemas. Hay economistas de varias corrientes, y en especial aquellos de la corriente principal, que tratan de encontrar modelos universales o leyes universales, cuando la realidad es tan compleja y lo único que podemos encontrar son modelos que responden a contextos específicos. Entonces, esa es una primera observación, es decir, en economía no hay modelos universales, no hay leyes universales, pese a que esto, digamos, es lo que se conoce como la envidia de la física, ¿no? A los economistas nos acusan de tener envidia de la física porque en otras disciplinas como la física sí se puede hablar de leyes universales, en economía no hay. Y esa es la primera observación. Por eso, cuando a un economista se le pregunta algún tema, la respuesta normalmente siempre es depende. Y obviamente depende del modelo económico que se esté utilizando para entender la realidad.
Entonces, no hay modelos universalmente válidos, más bien lo que hay son modelos que obedecen a realidades y a contextos específicos. Ahora, digamos, lo que puede funcionar en un contexto, en términos de modelo, un modelo puede entender, explicar o funcionar en un contexto, pero puede ser que no funcione o que no explique en otro contexto. Y esta es una afirmación dura. A muchos economistas les duele lo que estoy diciendo, porque hay economistas que creen que hay leyes universales y que hay modelos universales y de hecho que hay políticas universales. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, acuérdese en el famoso consenso de Washington, en donde había un listado de ítems que debían seguir los países para lograr la estabilización y el ajuste macroeconómico. Entonces, ese tipo de posiciones están en contra de esto que yo estoy afirmando, ¿no? Y esto nos lleva a un debate epistemológico. En economía no existe el falsacionismo, digamos a lo Popper, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, Popper es un epistemólogo que planteaba que las teorías tienen que ser falseadas, y luego la ciencia avanza a través del proceso de falsear teorías, y hay teorías que superan a las anteriores, o lo mismo que eh, se planteaba en las revoluciones científicas, ¿no? Esta idea de que las teorías entran en un proceso de crisis, y luego viene un proceso de cambio y de nuevas teorías, y así se va desarrollando la ciencia. Eso se aplica para la física y para otras disciplinas, pero no para la economía. En la economía no hay teorías que van desapareciendo. Es decir, el proceso de conocimiento en economía no se acumula de manera vertical. No es que mejores modelos reemplazan a los anteriores, sino que hay una especie de crecimiento horizontal con modelos que van coexistiendo, y hay modelos que explican mejor ciertas realidades y otros que explican mejor otras realidades, pero no hay modelos que, digamos, que descartan a modelos anteriores, ¿no? Esto ha sido muy bien posicionado por Danny Rodrik. Tiene un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Economics Rules, en donde él plantea esta idea de que no hay modelos universales y de que más bien el conocimiento en economía se va desarrollando de manera horizontal. Ese es como un primer tema. Entonces, la primera idea que quiero posicionar en esta ponencia es esta idea de que en economía no hay modelos universales, sino que hay modelos que responden a contextos específicos y a realidades específicas, ¿no? Por tanto, tampoco hay leyes universales, ¿no? Otro elemento importante, que luego un poco van a ver cómo conecto todos los elementos que voy introduciendo, es lo que se conoce como la revolución de la credibilidad. En una conferencia anterior que me invitó muy gentilmente Vladimir a la universidad, y hoy hablé de esto. Hay un paper famoso de Angris y Pischke del 2010. Angris ganó el Premio Nobel de Economía hace pocos años, que se llama justamente la revolución de la credibilidad en economía, ¿no? Y este paper básicamente, primero empieza reflexionando sobre un trabajo de la década de los 80 de Lemmer, en donde en esa época, en los años 80, en los años 70, 80, se hablaba de la poca credibilidad que tenía la economía. La economía pasaba por lo que se llamaba en esa época una crisis de credibilidad. La gente utilizaba modelos econométricos, eh, utilizando diferentes datos, y llegaban a conclusiones completamente diferentes. Es decir, dos investigadores con la misma base de datos podían tener conclusiones
basados en modelos econométricos completamente diferentes. Por eso Lemmer decía, casi nadie toma en serio el análisis de datos, o quizás más precisamente, casi nadie toma en serio el análisis de datos de los demás. Esta era la famosa época en la que se decía que la econometría era la ciencia de torturar los datos para que digan lo que uno quiere que digan o lo que la teoría quiere que diga. Entonces, la lógica era, yo tenía una teoría, tenía un modelo teórico, por decirlo así, y torturaba los datos, digamos, manipulaba las especificaciones econométricas, metiendo unas variables, sacando otras variables, hasta que obtenía los coeficientes que mi teoría decía que tengo que obtener. Entonces, obviamente, eso hacía que dependiendo de la teoría había un manejo diferente de los datos y yo podía, con la misma base de datos, llegar a conclusiones completamente diferentes. Y esto generaba, obviamente, esta crisis de credibilidad. Entonces, a partir de la década de los 90, se produce esto que Angris y Pischke llaman la revolución de la credibilidad. Y sobre todo se da con unos avances en el campo, por ejemplo, de la econometría, en donde se trabaja más con temas de causalidad, con temas de evaluación de impacto, en donde lo que se trata es de ver cómo yo trato de encontrar causalidad, cómo trato de tener una estrategia de identificación que me permita analizar de manera adecuada mis datos y encontrar causalidad. Entonces, y esto se ve, por ejemplo, en el tema de las publicaciones, ¿no? Si ustedes buscan, hacen una búsqueda, por ejemplo, de todos los trabajos que incluyan palabras claves como estrategia empírica, estrategia de identificación, diseño de identificación o grupo de control, haciendo una búsqueda en EconLead, entre los años 70 y 1989 solo se encuentran 19 trabajos. Pero en cambio, entre los años de 1990 y 2009, uno ya encuentra 742 trabajos. Entonces, esto es lo que se conoce como esta irrupción de trabajos en donde ya se trata de encontrar causalidad, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un trabajo, es un paper de Currie y otros colegas del año 2020, en donde ven como, por ejemplo, la palabra identificación, o sea, papers, fracción de papers que utilizan la palabra identificación. Estrategia de identificación significa básicamente la estrategia econométrica que me permite encontrar causalidad. Y vean ese crecimiento desde la década de los 80, en donde casi no había nada, en los 90 era muy bajo, apenas un 10%, pero en el 2015 el 50% de los papers publicados, estos son los papers publicados en el National Bureau of Economic Research o los top 5 journals de economía. Entonces, acá la línea roja se refiere a los top 5 journals de economía, la línea azul a los papers del National Bureau of Economic Research. Miren este crecimiento importantísimo. Ya para el año 2015, el 50% de los papers ya utilizaban términos como estrategia de identificación es decir, buscaban causalidad. Y bueno, acá, por ejemplo, se ve también como métodos cuasi experimentales, solo métodos cuasi experimentales como el diferencias en diferencias, regresión discontinuity, variables instrumentales, ocupaban ya el 40% de los papers. Y bueno, acá hay otros indicadores. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es cómo a partir de la segunda mitad de los 90 en adelante, hay una promoción, digamos, una difusión increíble de trabajos que buscan encontrar causalidad y que tienen estrategias de identificación serias, robustas, y que es lo que se conoce como la revolución de la credibilidad. Y esto tiene un impacto importante porque estos trabajos empiezan a interpelar teoría, es decir, empiezan a cuestionar teoría. Y les voy a poner algunos ejemplos básicos. Entonces aquí estoy tratando de ligar las dos cosas que había mencionado anteriormente. Por un lado, los modelos teóricos se pretendían universales,
y luego, a partir de la revolución de la credibilidad, empiezan a ser interpelados mediante análisis econométricos con causalidad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que levantó bastante ruido en los años 50 y tiene que ver con el salario mínimo, ¿no? De hecho, uno de los autores de este debate, David Card, obtuvo también hace un par de años el Premio Nobel en Economía. Eh, Respecto al salario, ¿qué es lo que nos dice el modelo convencional, digamos, el modelo neoclásico, ¿no? Lo que nos dice es que los salarios van a buscar o van a, digamos, los salarios se van a determinar en el punto de equilibrio en el que se interceptan la curva de oferta y demanda. Entonces, digamos, aquí gráficamente, esto es lo que nos dice el modelo convencional. Esta es la curva de oferta de trabajo, la curva de demanda de trabajo, y aquí va a estar fijado el salario, es el punto de equilibrio en donde se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Qué pasa si arbitrariamente, esto es lo que dice el modelo convencional, se fija un salario mínimo, digamos que yo fijo acá el salario mínimo? Entonces obviamente se produce un desajuste y ya no va a haber una situación de equilibrio. Y lo que va a hacer es que el número de trabajo o la cantidad de trabajo se reduzca. Entonces, lo que preveía el modelo convencional o el modelo neoclásico respecto al tema del salario es que cuando se fija un salario mínimo y no se deja que el salario se fije por las fuerzas del mercado, por la oferta y la demanda, es un salario mínimo que esté por encima del salario de mercado, va a reducir el empleo, es decir, va a haber una reducción en el trabajo, en la cantidad de trabajo en la economía. Entonces, esto era lo que decía, y de hecho había alguna evidencia empírica en la década de los 70, trabajando con bases de series de tiempo. Inclusive se llegó a encontrar, había una especie de consenso de que un aumento del 10% en el salario normalmente estaba asociado con una disminución del 1 al 3% del empleo juvenil. Entonces, esto era como el modelo clásico que nos decía que un aumento del salario genera desempleo. Y es más, había supuestamente evidencia empírica eh, que utilizando series de tiempo nos calculaban esta especie como de elasticidad, ¿no? Del empleo en cuanto a salario. Si un aumento del salario iba a generar del 10%, iba a generar una reducción del 3% en cuanto al empleo juvenil. Entonces, en el año 94 surgió un paper que empieza, digamos, este es como el paper que da origen a esta idea de la revolución de la credibilidad. Eh, es un paper de David Card, como les dije, ganó el premio Nobel, y Alan Kruger. Kruger no ganó el premio Nobel porque murió, el premio Nobel solo se da a economistas vivos. Y ellos hacen un análisis digamos, un análisis de política pública en un estado, en Estados Unidos, en el estado de New Jersey, se da un incremento salarial. Y ellos tratan de ver qué efecto tiene este incremento salarial en el empleo. Es decir, tratan de ver si es que se cumple o no lo que decía la economía convencional, el modelo convencional, que ante un incremento del empleo iba a haber digamos, un incremento del salario, iba a haber una reducción en el empleo. Y lo que ellos encuentran es que cuando New Jersey aumenta el salario, digamos, aumentó de 4,25 a $5,05 por hora. Ellos hacen un trabajo con una encuesta, entrevistan a 410 restaurantes entre New Jersey y Pensilvania, hacen un análisis que se llama de diferencias en diferencias, es decir, cogiendo la situación anterior al incremento y luego la situación posterior al incremento, teniendo un estado en el que se dio el incremento, o sea, un estado de tratamiento, New Jersey, y un estado en donde no se dio el incremento, que es Pensilvania, que se le conoce como grupo de control.
Y lo que encuentran es que el incremento salarial más bien generó un incremento del empleo. Entonces, esto era totalmente contraintuitivo y se iba en contra del modelo convencional. Es decir, el modelo convencional, el modelo neoclásico nos decía, y ustedes han de haber escuchado toda la vida a los economistas neoclásicos decir que no hay que poner un salario mínimo porque eso atenta contra el empleo o un incremento en el salario mínimo va a generar desempleo. Bueno, aquí ya empieza a generarse un ruido fuerte, es decir, este paper marca una tendencia fuerte, esto como les digo es en el año 94, y no contentos con eso, ellos empiezan a hacer una revisión más exhaustiva y empiezan a buscar otros trabajos adicionales, ¿no? Y luego publican un libro. Este libro se publica en el siguiente año, en el año 95, que se llama Mitos y Medidas, la nueva economía del salario mínimo. Y empiezan a buscar varios trabajos en varios países en donde ha habido incrementos en el salario y en varias ocasiones, en la mayoría de los casos, o encuentran que no hubo ningún efecto en el empleo o encuentran que más bien hubo un efecto positivo en el empleo. Primero, ellos comparan con los restaurantes mismo de New Jersey, pero que tenían salarios por encima del salario mínimo. Comparan aquellos restaurantes en donde tenían salarios por debajo y obviamente tenían que aplicar la norma del incremento salarial y ven que no había ningún cambio en el empleo entre los dos tipos de restaurantes. Luego buscan más evidencia. Por ejemplo, se revisa un metaanálisis de 23 estudios publicados entre el 2000 y el 2013. Este es un trabajo de Bellman y Wolfson, y en donde se muestra que aquí había, en todos estos estudios había como 439 estimaciones y en todos los casos, incrementos salariales no tenían efecto en el empleo. Este es el estimador promedio, que es cero, de todos los estudios. Y en realidad, fruto de este metaanálisis, se encuentra que la elasticidad del salario, del empleo respecto al salario, era cero. Es decir, no había efecto. Entonces, claro, ante esto, la corriente principal, los economistas ortodoxos, eh, pusieron el grito en el cielo. Por ejemplo, James Buchanan, un economista que ganó el premio Nobel en economía hace mucho tiempo atrás, decía textualmente ante una entrevista en el Wall Street Journal, decía, así como ningún físico afirmaría que el agua sube colina arriba, ningún economista que se respete afirmaría que los aumentos en el salario aumentan el empleo. Tal afirmación, si se presenta en serio, se convierte en equivalente a una negación de que haya siquiera un contenido científico mínimo en la economía. Como consecuencia, los economistas no pueden hacer otra cosa que escribir como defensores de intereses ideológicos. Lo que les decían o les acusaban a Card y Kruger es que están defendiendo la propuesta de incremento salarial y que más bien defienden intereses ideológicos y que no son científicos. Y aquí se ve claramente esta idea de que la economía obedece a leyes universales, de que inclusive digamos, esta idea de contrastarle con la física y esta idea de que el carácter científico se da por estas leyes universales, el carácter científico de la economía, ¿no? Y que cualquier cosa que niegue las leyes universales no era economía, no era disciplina, sino era ideología. Esta cita está sacada de un texto de Angus Deaton sobre economía en América, un texto muy interesante en donde él cuenta un poco la historia. Es tenaz porque además a David Carr y a Alan Kruger prácticamente les acosaban, o sea, les empezaron a perseguir, les intervenía, digamos, algo así como el SRI en Estados Unidos, les revisaban las cuentas, veían que hayan pagado los impuestos, es decir, había una especie de persecución
dura. Ellos, por suerte, bueno, en eso la academia norteamericana es muy interesante, logran refugiarse en la academia. eh, los dos terminan en Princeton y ahí, digamos, están como cubiertos y empiezan a seguir trabajando. Y bueno, luego termina, sobre todo, Card, como les digo, recibió el premio Nobel. Entonces, claro, ante esta evidencia empírica, cómo explican Card y Kruger esta idea de que ante incrementos salariales puede haber incrementos en el empleo, desarrollan, o mejor dicho, retoman un modelo, el famoso modelo de monopsonio, que ya había sido trabajado en los años 20 por Joan Robinson. Ella es una economista famosa, heterodoxa, de hecho trabajó con Keynes, y ella tiene el famoso modelo de monopsonio, ¿no? Es decir, empresas en una situación de monopsonio. Monopsonio significa un solo vendedor es diferente a lo que es monopolio, es un solo comprador. Acá monopolio es cuando tenemos un solo ofertante, un solo vendedor. Entonces, empresas en calidad de monopolio pueden tener salarios artificialmente altos, porque son los únicos que contratan salarios, y ante ajustes salariales no necesariamente van a ajustar su nivel de empleo. Inclusive en algunos casos pueden contratar más trabajadores porque ellos al tener una situación de monoxonio tienen una situación particular. Entonces ahí hay una explicación teórica y hay un modelo teórico que contrasta al modelo convencional y que se le conoce en economía del trabajo como el modelo de monopsonio y que permite entender cómo empresas pueden llegar a tener un comportamiento en el cual ante incrementos en el salario mínimo puedan aumentar su empleo. Entonces, esto es a manera de ejemplo eh, en economía, esta idea de que no hay modelos universales y de que los modelos tienen validez, validez más bien específica dependiendo del contexto. Es decir, son contexto específicos los modelos en economía. Otro ejemplo más aplicado a la política pública, y esto lo hago porque obviamente estamos en un seminario de administración pública. Y este segundo ejemplo tiene que ver con algo que se aplica mucho en términos de política pública, y es esta idea de tener una política pública basada en evidencia empírica, ¿no? Entonces, en los últimos años, los hacedores de política pública a los hacedores de política pública siempre se les dice que tomen decisiones basadas en evidencia empírica, y normalmente se entiende como evidencia empírica esta idea de los RCT, ¿no? Los Random Compromised Trials, ¿no? Los ensayos controlados aleatorizados. Entonces, la idea es que estos estudios experimentales eh, permiten saber qué funciona y qué no funciona en términos de política pública, de política social. Y hay una serie de organismos especializados en hacer estudios experimentales, estudios aleatorios experimentales. Por ejemplo, el Poverty Lab del MIT ha trabajado en más de 100 países en desarrollo haciendo ensayos controlados aleatorizados, estudios experimentales, para ver qué funciona o qué no funciona en términos de educación, de salud, de desarrollo infantil, de pobreza. Temas más específicos, hay el Campbell Collaboration para educación, crimen y justicia, hay el Clearing House para políticas educativas, y así hay una serie de sitios web donde uno puede encontrar miles de estudios, de ensayos aleatorizados con grupo de tratamiento y con grupo de control, en donde se puede ver qué funciona y qué no funciona en términos de política pública. El tema es que, nuevamente, acá esta idea de que hay modelos universales y de que lo que funciona en un país puede replicarse y aplicarse y
aplicarse de manera mecánica a otro país es falso, ¿no? Es decir, lo que funciona en un contexto puede ser que no funcione en otro contexto. Entonces, hay que ver si es que cómo replico eh, experiencias que yo encuentro que funcionen o no funcionen en un lado, si es que van a funcionar o no en mi contexto específico, en mi país, donde yo quiero aplicar ese modelo. Y esto es lo que se llama o se conoce como validez externa de los experimentos aleatorios. Es decir, se dice convencionalmente que un estudio aleatorio, un RCT, tiene validez externa cuando el mismo tratamiento produce el mismo resultado en otro lugar, en otro país, por ejemplo, ¿no? Y esta noción es la que está siendo cuestionada, ¿no? Es decir, la idea es esta de que tengamos el mismo tratamiento. Cuando decimos el mismo tratamiento, lo que estamos diciendo es que tiene, en definitiva, que tiene el mismo rol causal. Es decir, que aquellos mecanismos que generaron la causalidad en el lugar original están presentes en el lugar donde yo voy a replicar. Y respecto al mismo resultado, igual, lo que estamos diciendo es que hay el mismo efecto del tratamiento, de nuevo, es decir, el mismo rol causal. Entonces, en realidad lo que está detrás de esto es un modelo teórico. Y para poder aplicar o replicar lo que yo encuentro y que sé que funciona en un país, en un contexto, tengo que estar bien claro de cuáles son los elementos causales o lo que se conoce como los principios causales que funcionaron en ese contexto y ver si es que esos principios causales van a funcionar en mi contexto. Aquí hay un trabajo muy interesante de Nancy Cartwright y Hardy Jeremy, que justamente hace una revisión de esta idea de los principios causales y de ver cómo esta idea de que hay que tomar decisiones en política pública basados en evidencia empírica simplemente no se refiere a que si yo encuentro que un programa de transferencia monetaria condicionada funciona en México, lo voy a aplicar mecánicamente al Ecuador. No. Sería la misma idea de pensar que existen modelos universales y que hay leyes universales, ¿no? El análisis de Cartwright plantea que lo que tengo que ver son cuáles son los principios causales eh, que fijan o que están detrás de la política, ¿no? En este caso, eh, cuáles son los principios que hacen que la política funcione en un determinado contexto y sobre esa base voy a poder tratar de ver si es que si es que se pueden aplicar en mi contexto específico. Y aquí hay dos elementos que conforman los principios causales. El primero tiene que ver con los roles causales, es decir, cuál es el rol o digamos, puede la política desempeñar un rol en la producción del resultado en este otro contexto en el que yo quiero aplicar. Y el otro tiene que ver con los factores de apoyo, es decir, qué factores deben estar presentes para que el rol causal o la causalidad que yo encontré se dé. Entonces, trabajemos un poquito esto de los principios causales, ¿no? Primero, eh, los principios causales son específicos y dependen del contexto. Nuevamente, no hay modelos universales, no hay principios causales universales. Es más, pocas causas funcionan por sí solas. La mayoría de las veces lo que tenemos son diferentes causas que trabajan en equipo para generar un resultado. Es lo que se conoce como equipos causales. Hay varios equipos que pueden trabajar para generar mi resultado específico. Entonces, eh, no es cierto que yo tengo una política y esa política por sí sola me genera un resultado causal. Hay varios equipos causales y la confluencia de esos diferentes equipos más los factores de apoyo son los que van a hacer que se produzca el resultado que yo estoy buscando.
Y aquí hay una definición interesante de Calroyd, que es esto de INUS, condiciones INUS, ¿no? Una condición INUS es una parte insuficiente pero necesaria de una condición innecesaria pero suficiente. Vamos a aclarar esto para producir el efecto causal. Entonces, ¿qué significa esto de insuficiente pero necesario? Esto significa que el programa o política que estamos analizando rara vez es suficiente por sí sola. Como les digo, hay equipos de causa. No es que una sola intervención me va a generar el efecto causal que yo quiero. Digamos, la política normalmente es parte de un equipo de causas. La política o el programa o el proyecto es parte de un equipo de causas que trabajan conjuntas. Para generar el efecto causal que yo estoy buscando, se necesita que todo el equipo esté trabajando, no necesariamente solo mi política, ¿no? En ese sentido, es insuficiente mi política. Esa es, digamos, esa es la condición. Los factores en el equipo, en cambio, son suficientes para una contribución. Los miembros individuales, aunque sean necesarios, son insuficientes por sí solos. Entonces, a eso nos referimos con que es insuficiente pero necesario. En el sentido de que hay factores causales, hay conjuntos, hay equipos de causas y nunca por sí solo una política o un proyecto me va a generar el efecto causal que yo estoy buscando. Y por otro lado, el equipo en el que se figura la política generalmente no es el único que podría contribuir al resultado. El equipo con la política en él es innecesario para una contribución, ya que hay otros equipos que pueden o no contener la política que también pueden contribuir. Es decir, hay otros equipos, e inclusive equipos en donde no está mi política que también pueden contribuir o que contribuyen para mi efecto causal. En ese sentido, es una condición innecesaria, pero también suficiente. Entonces, estos son los elementos que me pueden tener eh, o que pueden generar una relación de causalidad. Y lo otro son los factores de apoyo, es decir, no solo es suficiente que yo tenga los equipos causales y los diferentes elementos de causalidad, sino que también yo tengo que tener factores de apoyo. Eh, hay elementos que, eh, sin ser parte de mi intervención, tienen que estar presentes para que mi intervención pueda tener el efecto causal que yo estoy buscando. Ya vamos a ver un ejemplo para que les aclare mejor esto de lo que estoy hablando, ¿no? Veamos un ejemplo. Este es, por ejemplo, un proyecto de nutrición que se llamaba Proyecto Integrado de Nutrición en Bangladesh, ¿no? El proyecto integrado de Bangladesh eh, se lo desarrolló, se llama Proyecto Integrado de Nutrición en Bangladesh, se desarrolló sobre la base del Proyecto Integrado de Nutrición de Tamil Nadu. Entonces, lo que se hizo es, se vio un proyecto en Tamil Nadu que funcionaba, había un estudio experimental, un estudio de evaluación de impacto experimental con un grupo de tratamiento y un grupo de control asignados aleatoriamente y en donde se encontró un impacto importante del proyecto de Tamil Nadu. Y sobre esa base, el mismo proyecto se lo replicó en Bangladesh. Entonces, ¿en qué consistía el proyecto integrado de nutrición de Tamil Nadu? Era básicamente una intervención que tenía por un lado alimentación, ciertas medidas de salud y sobre todo educación a las madres embarazadas en temas nutricionales, ¿no? Cómo poder mejorar la nutrición del niño, de sus hijos y también temas de salud para los niños, para los bebés. Cuando se hizo la evaluación de impacto en Tamil Nadu, se encontró un efecto impresionante en términos nutricionales. Es decir, el programa tuvo un impacto positivo en nutrición. Luego se replicó este programa en Bangladesh
con el mismo apoyo del Banco Mundial, el financiamiento con un préstamo del Banco Mundial, y una evaluación luego de Save the Children del Reino Unido, y asimismo revisó qué había pasado con la desnutrición infantil entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Se hizo también un diseño experimental y se encontró que no había habido ningún impacto en desnutrición infantil. Entonces, la intervención era exactamente la misma. Igual en el caso de Bangladesh se dio alimentación, se establecieron medidas de salud, se establecieron el tema de educación a a las mujeres embarazadas, eh, toda la intervención fue exactamente igual. En el un lado funcionó y en el otro lado no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El tema era un factor causal clave, y era obviamente el factor causal que estaba detrás de esto era que, digamos, uno de los factores causales, además de la intervención en la entrega de alimentos y etcétera, era que el conocimiento de las madres era el que mejoraba la nutrición de los hijos. Eh, Acuérdense que se les daba formación a las madres durante el embarazo en cómo tienen que nutrir luego cuando nazcan los niños y en temas de salud. El tema en Bangladesh era que la persona encargada de la nutrición de los niños no era la madre, sino es la suegra. Y obviamente, como la intervención estaba dirigida a la madre, no tuvo ningún impacto el estudio en Bangladesh. Es decir, no hubo este factor causal que era que la intervención debía haber sido dirigida a la suegra, quien estaba a cargo de la nutrición de los niños. Es un ejemplo que puede sonar hasta medio alegórico, pero es real. Es decir, eso es lo importante de no pensar que el hecho de tener evidencia empírica y tener un estudio que demuestra que una intervención a través de un diseño experimental funciona en un país, mecánicamente va a funcionar en otro. Yo tengo que ver cuál es el modelo teórico que está detrás de esto, cuáles son los elementos causales, cuáles son los factores causales y cómo voy a aplicar eso a mi realidad específica, a mi contexto específico. Entonces, nuevamente, en política pública tampoco hay modelos universales o proyectos o intervenciones universales. Todo es contexto específico y tiene que ser analizado de manera específica. Bueno, para cerrar, quisiera dejar un poquito de tiempo para que haya comentarios o preguntas de parte del público. En definitiva, lo que he planteado en esta presentación es que no hay modelos universales en economía, no hay leyes universales en economía. Y este es un mal, digamos, es como la maldición de la economía, que aqueja no solo a la corriente principal, a la economía neoclásica, con esta, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, la ley del mercado laboral, etcétera, como les presenté en el ejemplo del mercado laboral. También es un mal que aqueja a otras corrientes del pensamiento económico. Los marxistas también creen en leyes universales. Acuérdense en esta famosa idea de Marx de la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, por ejemplo, ¿no? Los keynesianos también creen en leyes universales. Acuérdense en esta famosa idea de Keynes de la ley psicológica fundamental eh, y el tema del consumo, la propensión marginal al consumo, ¿no? Es decir, ha sido una maldición en los economistas y siempre han tratado de buscar leyes universales o modelos universales. En realidad no existe, o sea, simplemente no existe. Hay contextos específicos en donde algunos modelos van a funcionar y otros modelos no van a funcionar. Es decir, esto depende de las economías, de las sociedades, de las culturas, de la política, de las instituciones, de cada realidad específica. Entonces, esto puede llevar, esta idea de pensar que existen modelos universales, lleva a las famosas recetas universales, ¿no? Entonces, un neoliberal piensa que la receta es privatizar, abrir el mercado, desregular
y eso lo aplica aquí, en Perú, en Colombia, en Argentina, en China, en Taiwán, etcétera. No, o sea, no hay modelos universales, no hay interpretaciones o respuestas universales. Todo depende de los contextos específicos. Eso en economía. Y lo mismo en el caso de las políticas públicas, esta famosa idea de que los ensayos controlados aleatorizados, los RCT, los estudios experimentales, proporcionan una fuente o proporcionan la salida o nos dan toda la información necesaria para aplicar y saber qué funciona y qué no funciona en términos de políticas públicas, tampoco es real. Cosas que funcionan en un país puede ser que no funcionen si las replicamos mecánicamente en otro país. O sea, para saber qué funciona y qué va a funcionar en mi país, tengo que tener mucho cuidado y ver cuáles son las lógicas o los principios causales, cuáles son los roles causales y cuáles son los factores de apoyo, si es que van a estar o no van a estar presentes en la realidad específica en donde yo voy a aplicar el programa o la política que quiero implementar. Bueno, voy a parar aquí y más bien quiero dar paso para presentaciones o comentarios o preguntas del público. No sé cómo procedemos, no sé si el compañero moderador me ayuda. Tenemos todavía unos 15 minutitos. Muchas gracias. Que el espacio de preguntas y respuestas se encuentra abierto a partir de este momento. Les solicitamos comedidamente alzar y realizar la entrega del micrófono. Ahí. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer por su ponencia, me pareció bastante, ¿cómo expresarlo? Necesaria para entender que los contextos influyen, ¿no? Y que no podemos aplicar leyes universales. Como se está hablando un poco del tema económico y un poco para conectarlo con la realidad que estamos viviendo en el país, hay mucha desinformación que llega a la ciudadanía, ¿no? Por un lado, se menciona que entregar pues, la administración a los privados es la solución, otros que fortalecer el Estado también es la solución. Y pues a la ciudadanía como que no se le solucionan sus problemas, ¿no? Porque el desempleo pues sigue ahí, la informalidad sigue aumentando, los ingresos no aumentan para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, en medio de todos estos problemas, ¿cuál sería un poco la luz también para poder discernir en medio del contexto electoral lo que proponen los dos candidatos que tenemos, ¿no? Porque de aquí en abril vamos a tener la oportunidad de seguir con el gobierno actual, con las medidas que ha implementado, o de volver posiblemente a un gobierno que ya implementó un tipo de políticas. Por ahí quisiera un poco que nos guíe qué sería lo más adecuado para el país, para poder entender la situación actual económica y cómo nosotros también como ciudadanos podemos evitar todos los daños, ¿no? O que la situación económica de cada uno pues empeore. No estaba bien el audio del principio. Es que estoy escuchando con un retorno, no escucho bien. Ahí me confirma.
Ahí. Sí. Ya. Bueno, voy a repetir pues mi pregunta de una forma un poco más concisa. Le mencionaba que con respecto a la realidad que ahora tenemos en el país, ¿no? Con la parte económica y con la desinformación. Ya. Y con la desinformación que llega a los ciudadanos y en medio del contexto electoral que tenemos, quisiera un poco que usted nos guíe, ¿no? ¿Cuál sería el modelo que podemos esperar? Lo que se nos ofrece por un lado como la solución de entregar pues al sector privado todo y desregular, o por el contrario tener pues un Estado fuerte, ¿no? Pues en medio de este contexto ver qué ofrece una alternativa, la del gobierno actual, o la posibilidad del otro modelo que ya gobernó pues aquí en el país, porque pues el tema económico es creo que bastante complicado para nuestro país, y pues como menciono, este tema de la desinformación dificulta la comprensión de los ciudadanos, de quienes se están formando aquí tanto en temas de la administración pública, que pues pueden entender la situación del país, y también para los ciudadanos que no están relacionados con estos temas. Esa era la pregunta. Gracias por la pregunta. A ver, bueno, yo creo que, y aquí voy a hacer referencia a una intervención que hizo un politólogo que era compañero de Flaxo, que ahora está en San Francisco, Basabe. Yo creo que en realidad, entre las dos candidaturas, el correísmo tiene un modelo desarrollista, es un modelo que se basa en la intervención del Estado para buscar algo así como los mejores espacios para desarrollo industrial, con un apoyo en infraestructura, inversión en capital humano. Es lo que se conoce como un modelo desarrollista o neoestructuralista en términos económicos. Pero en cambio, del otro lado, yo no veo un modelo, no hay una propuesta de modelo económico. Lo que yo veo más bien es, o sea, yo no podría catalogarte, yo no sé cómo catalogarle, no le podría ubicar como neoliberal o neoclásico, tampoco como desarrollista, es decir, porque no existe una propuesta concreta o una propuesta de modelo económico de largo plazo, ¿no? Más bien, yo lo que creo es que se ha dedicado a apagar los incendios, que han sido muchos y a veces no han sido trabajados de manera, no ha habido respuestas eficientes, pero no ha habido tiempo para proponer un modelo, un modelo de desarrollo. Entonces, en relación a tu pregunta, lo que yo diría es sí, tenemos un modelo que eh, también, bueno, estuvieron en el poder 10 años y un poco tuvieron una propuesta y tienen una propuesta de modelo de desarrollo económico. Pero por otro lado, el actual gobierno todavía no logró, digamos, en lo que va de su ejercicio, eh, consolidar o tener una propuesta clara de modelo económico. Eso es lo que te podría responder. Agradecemos su respuesta, doctor. ¿Existen más consultas? Por favor. Hola, hola, hola. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, una pregunta, doctor, qué gusto saludarle. Entendiendo lo que usted acaba de exponer, en el sentido de que no existiesen leyes universales en el ámbito económico, sería muy importante y enfocar los esfuerzos
a mejores diagnósticos de las realidades para, según eso, dar las alternativas o los posibles escenarios. En ese sentido, en Ecuador se han realizado diagnósticos de todo y por todo, pero no se logra o no se ha logrado soluciones concretas. No sé a qué cree usted que se deba eso, porque quizás la mayoría de cooperación, la mayoría de esfuerzos gubernamentales siempre van al diagnóstico de todo lo que se quiere realizar, y quizás se deja para después el tema de las soluciones. Nos hemos pasado de diagnóstico en diagnóstico, quizás se entendería que tenemos muy claro lo que deberíamos aplicar, pero por un lado, si es que es así, tenemos claro el diagnóstico, pero seguimos aplicando las leyes que, de acuerdo a la exposición suya, muchas gracias por cierto, no serían aplicables en nuestro contexto. ¿Qué opinión le merece, doctor? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Es decir, es importante entender la realidad, conocer la realidad, hacer un diagnóstico adecuado, ver cuáles son los elementos fundamentales en los que se debe trabajar. En este sentido, hay, por ejemplo, trabajos justamente de Rodrik y de Hausmann, tienen unos trabajos muy interesantes sobre cómo, paso a paso, cómo ubicar o hacer los diagnósticos y cómo concentrarse en los 3 o 4 puntos más importantes, por ejemplo, para reactivar una economía cuando una economía está en crisis. Es decir, hay metodologías que permiten hacer este tipo de ejercicio, pero el problema es que no logramos desprendernos mentalmente de los modelos. Es decir, usted puede hacer un diagnóstico, puede decir, esta es la situación, y esto se aplica también a nivel local, ¿no? Esta es la situación de la provincia, esta es la situación del país, y luego viene la traba mental del modelo, ¿no? Ah, entonces necesito liberalizar. Entonces necesito desregular. Ah, necesito tal cosa, ¿no? Entonces, sí, puede ser que se haya avanzado en los diagnósticos, pero el momento de plantear soluciones, no logramos hacer el clic y desprendernos de esta idea de que los modelos son universales y que por lo tanto las soluciones son universales, ¿no? Es decir, como que hemos logrado ya dar el paso, obviamente, a tratar de encontrar los problemas específicos, digamos, esta idea de ver cuáles son los mecanismos causales, pero a la hora de plantear soluciones, seguimos cayendo en esta idea de requerir a los modelos, ¿no? Es decir, un keynesiano te va a decir, sí, entonces la solución es aumente el gasto público y aumente la inversión pública y aumente la demanda. Un liberal te va a decir, no, ajuste las cuentas, reduzca el gasto público. No, depende. O sea, depende. A veces, cuando tienes capacidad ociosa instalada, es fundamental aumentar el gasto público para salir de una recesión. Pero a veces no. A veces tienes que ajustar la economía y tienes que ajustar las cuentas fiscales. Pero todo eso depende, como te digo, de la situación. No hay salidas o no hay respuestas así como universales. Y los que estén interesados, hay, como les digo, hay estos trabajos de Hausmann y Rodrik, en donde tienen inclusive matrices y todo sobre cómo hacer un diagnóstico, cómo encontrar los nudos críticos más importantes, por ejemplo, de una economía en recesión y qué tipo de política tratar de implementar para salir de una recesión, por ejemplo, ¿no? Es un tema metodológico, esto que les estoy proponiendo. No es que les estoy proponiendo un modelo, no, es un tema metodológico de cómo hacer un análisis de diagnóstico y cómo dar soluciones o proponer políticas, ¿no? Pero como le digo, yo creo que hay diagnósticos, hay análisis, pero a la hora de proponer soluciones nos caemos en la trampa de los modelos y de las soluciones universales. Gracias. No sé si buena- ya cerramos. Muy buenas tardes, PhD Juan Ponce, autoridades presentes y compañeros y compañeras. Durante su intervención dio a conocer sobre el modelo
monopsonio, y de ahí mi pregunta. ¿En qué sector económico se observa con mayor frecuencia el poder monopsonista y qué estrategias han sido efectivas para regularla? Eh, Bueno, como mencioné en mi presentación, era digamos, bueno, toda la teoría de monopsonio fue desarrollada por Joan Robinson y más bien lo que plantea es, la idea de monopsonio es que tengo un solo proveedor o, por ejemplo, en el caso del mercado laboral, un solo contratador, una sola empresa que contrata. Entonces, obviamente, eso es el equivalente al monopolio, pero desde el lado en el caso del monopolio, tengo un solo vendedor y él puede fijar precios, alterar precios. No hay la lógica de libre competencia. En el caso del monopolio es lo mismo. Yo tengo un solo contratador, digámoslo así, una sola industria que contrata y puede fijar salarios. Y no es que el salario se fija por la libre competencia entre la oferta y la demanda y todo eso. Entonces, es una interpretación alternativa al modelo convencional que pensaba que el salario se fija por la interacción de la oferta y demanda de trabajo. En dónde existen monopsonios, habría que analizar, ¿no? Eso, como les digo, depende de cada realidad, pero el concepto como tal es un solo proveedor, un solo ofertante, ¿no? Esa es la idea de monopolio. Estimado doctor, muy amable por su conferencia. Quiero merecerle una consulta que trata de englobar su conferencia. Si bien explicó que hay una tendencia a dar respuestas universales a los problemas, caemos en la segunda tendencia, que es a particularizar estas cuestiones. No sé si existe un punto medio donde sí podamos particularizar algunos contextos donde las políticas públicas funcionen, pero que me permitan generar principios, estrategias o actividades comunes que me permitan leer otras realidades a nivel internacional, pero sin querer universalizar o posicionarse como una metodología que pueda explicar todo. Eso, doctor. Sí, claro, o sea, justamente eso es lo que se debe buscar en términos de política pública, ¿no? En términos de política pública, uno, digamos, un buen hacedor de políticas públicas tiene que revisar las experiencias internacionales, ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros lados, pero meterse a analizar el mecanismo causal, cuáles son los factores causales y cuáles son los factores coadyuvantes o los factores de apoyo. Y luego, sobre esa base, tratar de ver si es que aplico o no aplico acá en el país, ¿no? Es decir, es una aplicación singular, como usted dice, pero obviamente basado en un análisis de la literatura o de las experiencias en otros países o en otros contextos universal. Sí, esa es la combinación perfecta. Muchísimas gracias.